Para que os hagáis una idea, en la habitación en la cual nos estamos quedando hoy vale aproximadamente $4.000 de media. Y ahora lo entenderéis por qué. Nada más aquí en la entrada tenemos una sala de karaoke. ¿Qué hotel, qué habitación tiene una sala de karaoke? Nada más a la entrada, para que puedas traer a tus amigos y echar un karaoke. Y obviamente tenemos aquí una decoración dorada, porque estamos en un hotel de lujo, así que aquí no se andan con tonterías. Firmando cheques en blanco, pues aquí Dominguero. Ahí lo tenéis. Y cerrar transacciones millonarias, porque ya que te estás quedando con estas vistas en este hotel, te aseguro yo que tienes que estar moviendo mucho dinerito. Esto no se paga solo. Desde aquí tenemos vistas a todo el centro financiero, desde luego unas vistas de infarto. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Hoy tenemos la suerte de estar alojados en uno de los mejores hoteles del mundo, en el hotel de 5 estrellas de Singapur, el más emblemático de todos, el cual cuesta $4.000 la noche. Así que quedaros hasta el final del vídeo para entender por qué, si realmente merecen la pena los $4.000, y teniendo en cuenta que estamos en una de las ciudades más caras del mundo y con más millonarios por media, desde luego que estoy seguro de que os va a encantar. Así que sin más, que empiece el tour por el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Como podéis ver, aquí tenemos todas las vistas al centro financiero, a la zona de negocios y en general tenemos vistas de 360 grados a toda la ciudad. Así que os voy a poner aquí un poco de escenografía y os voy a explicar un poco qué tenemos por alrededor. Como podéis ver, tenemos un observatorio súper amplio donde tiene capacidad de muchísimas personas y la entrada para poderlo ver cuesta aproximadamente $23. Desde luego que un observatorio es la mejor manera de poder ver la ciudad en un shot, en un tiro. Y aquí detrás mío tenemos Gardens by the Bay, uno de los parques naturales más emblemáticos del mundo. Bienvenidos a un tour de uno de los hoteles más famosos y más caros del mundo y sobre todo de Asia. Así que acompañadme, que este vlog viene muy duro. Para que os hagáis una idea, en la habitación en la cual nos estamos quedando hoy vale aproximadamente $4.000 de media. Y ahora lo entenderéis por qué. Nada más aquí en la entrada tenemos una sala de karaoke. ¿Qué hotel, qué habitación tiene una sala de karaoke? Nada más a la entrada, para que puedas traer a tus amigos y echar un karaoke. Según me han dicho, esta habitación tiene soundproof, es decir, que está a prueba de sonidos. Así que por favor, cámara, salte afuera y vamos a ver si esto es de verdad. Voy aquí a echarme unos cantos. Vamos a ver si realmente esto es cierto. ¿Se ha escuchado eso? Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Bueno, lo veremos después en el vlog si eso realmente es soundproof. Obviamente aquí nada más en la entrada tenemos un lavabo en el cual ya me ha dado la bienvenida. Dice, por favor, siéntese y haga sus necesidades. Obviamente con los míticos sensores para el chorrito, la musiquita, etcétera, como puede ser la tecnología japonesa, ya sabéis que estamos en Asia. Y obviamente tenemos aquí una decoración dorada porque estamos en un hotel de lujo, así que aquí no se andan con tonterías. Y justo al lado de la entrada tenemos un gimnasio en la propia habitación, para que puedas hacer aquí, quemar las calorías. Tenemos aquí para hacer abdominales. 1, 2, 3. Incluso tienes aquí para que te vengan a cortarte el pelo. Por favor, peluquero, hoy me gustaría hacerme un corte de pelo sweet, que hoy tengo un evento esta tarde. Así que así vas listo a tus reuniones. Y dentro del gimnasio tenemos una zona de spa para que después de hacer un poco de ejercicio te den un masajito y relajar esos músculos. Y desde el spa tenemos acceso a la habitación que os estaré enseñando más tarde. Por si nada más te levantas y quieres hacer tu masajito,
ya tú sabes. Y este es el pedazo de sala de estar. Desde luego que uno de los hoteles en los cuales nos hemos quedado, que es el más lujoso, el más espacioso y con unas vistas increíbles. Ya sabes que a mí normalmente me encanta alojarme en hoteles de lujo y desde luego que Singapur, siendo la ciudad más cara de todo el mundo, con más millonarios, es un placer poderme quedar en este tipo de habitaciones. Para que os hagáis una idea, esta es tan solo la tercera mejor habitación. Luego tienen dos incluso que son mejores. Una de ellas es la Presidential Suite. Debido a que es alta ocupación no la hemos podido alquilar, pero estoy seguro que la próxima vez que vengamos a Singapur, si os gusta este vídeo, nos quedaremos en la Presidential Suite para que la podáis ver. Porque si esta es la tercera mejor, imaginaos cómo debe ser la primera. Tenemos aquí una zona de chill out, una zona donde te puedes sentar. Puedes aquí ver el menú, lo que te apetezca comer. Que quieres unos huevos scrambled, unos huevos. Si quieres un zumito de naranja recién exprimido, lo tienes. Que si quieres echarte aquí unas ojeadas a un libro de moda, pues te informas y lees tu libro diario, que ya sabes que es muy importante estudiar. Tenemos aquí un piano y que obviamente no podía ser un piano normal y corriente, sino que es un gran piano. Así que si te apetece tocar unas melodías, más adelante tenemos una de las cosas que más me gusta en un hotel, que es su propia cocina. Aunque sinceramente ya sabes que yo no soy mucho de cocinar, pero bueno, tenerla pues está bien, ¿no? Pero por lo que sea, una cocina siempre viene bien para refrigerar tus bebidas, tus champañas, etcétera. O por si quieres tener a tu propio chef que te cocine. Aunque normalmente aquí tienes room service que te lo traen a la habitación, así que no haría mucha falta. Pero bueno, nunca está mal tener una. Justo a la salida de la cocina tenemos la otra habitación de invitados con su propia entrada. Eso normalmente es la zona para poderse maquillar, para poderse, sobre todo para las mujeres. Esta es ya la habitación de los invitados, de los niños pequeños. La habitación, digamos, compartida, que tiene dos camas medianas. Por lo tanto, si te quieres quedar con un amigo, está muy bien. Porque muchas de las habitaciones normalmente tienen una cama grande, entonces aquí al menos te puedes quedar con varios amigos. Por lo tanto, alquilar esta habitación entre varias personas no es una mala opción en absoluto. Y luego una de las partes que más me gusta, que ya sabéis, es la zona de despacho, la zona de oficina, donde puedes estar aquí firmando cheques en blanco. Pones aquí Dominguero, ahí lo tenéis, y cerrar transacciones millonarias, porque ya que te estás quedando con estas vistas en este hotel, te aseguro yo que tienes que estar moviendo mucho dinerito. Esto no se paga solo. Y algo que no os había enseñado es el lavabo. Obviamente aquí tenemos toda la zona de armarios. Y fijaros a este pedazo de lavabo. Saludar a Sergi que está grabando. Tenemos aquí una buena duchita, que no es una duchita normal y corriente, sino que es un jacuzzi con sus sales minerales aquí para que te puedas. Tienen jabones Roberto Cavalli. Porque si te estás quedando en un hotel de 5 estrellas pagando $4.000 la noche, desde luego que Roberto Cavalli es lo mínimo que tú esperas. No te vas a limpiar con Dove. Aquí lo hacemos por todo lo grande. Y bueno, en general duchita, por si no quieres la bañera, y lavabo. Y una de las zonas donde normalmente la gente se relaja, que es la sala de estar, donde está la televisión. Como podéis ver aquí fácilmente puedes alojar entre 10 personas. No obviamente para que se queden a dormir, pero puedes ser invitados, etcétera. Así que es perfecto. Tienes tu zona de reuniones, tu zona de chill out, tu zona de comida, etcétera. Y ahora os voy a enseñar la habitación, la master room, la habitación más grande. Como podéis ver, esta habitación es inmensa, así que la vamos a estar disfrutando muy bien, con unas vistas espectaculares, súper espaciosa. Así que desde luego que para estar con la pareja o con quien quieras, con tu amigo, con tu familia, etcétera, es una habitación espectacular. Y la decoración está simplemente increíble. Como podéis ver, todo el suelo es alfombra, todos los materiales se sienten muy cómodos, optan mucho por el terciopelo. Fijaros qué vistas tenemos aquí, por favor, enfoca. Y ahora os voy a enseñar el lavabo, que no tiene ninguna pérdida. Pero bueno, antes del lavabo tenemos aquí el típico walk-in closet, que también puede ser el sit-down closet, que es digamos una zona de cambiarte la ropa, etcétera. Es un vestuario, por así decirlo. Aquí te sientas, tienes aquí tu caja fuerte para guardar tus cheques, tu diamante, tus oros, tus joyas, todo lo que tú tengas de valor y que aquí no te roben. Aunque bueno, estando en Singapur, que es una de las ciudades más seguras del mundo y más caras del mundo, no creo que te vayan a robar, sobre todo en un hotel como este. Tenemos aquí una plancha por si te apetece planchar, aunque bueno, dudo mucho que aquí la gente se planche su propia ropa, hace una llamadita y llaman a la lavandería. Y ahora sí que sí, mi parte favorita, el lavabo. Que como podéis ver no es un lavabo normal y corriente, sino que es jacuzzi. Así que desde luego de aquí sale una buena foto, ¿no?
Y algo que me sorprende muchísimo es que en muchos de mis tours hemos visto normalmente dos picas juntas, una para la mujer y otra para el hombre, pero en este caso tenemos una pica aquí y luego tenemos otra pica allí, por lo tanto están separadas, ni siquiera están la una al lado de la otra, así que desde luego que así no te peleas en absoluto. Aparte de la bañera, obviamente tenemos diferentes duchas y dos lavabos, que esto es algo que tampoco se suele ver. Tenemos un lavabo a la derecha y otro a la izquierda, por si ambos tienen ganas de tener necesidades, pues aquí no hay problema, no nos vamos a pelear. Desde luego que esto más que una habitación parece una casa. Desde luego que esto es mucho más grande de la gran mayoría de casas que tiene una persona media. Don Patricio, ¿qué es eso de que no llegamos a fin de mes? ¿Cómo se supone que me tengo que pagar yo los hoteles de 5 estrellas por todo el mundo? ¿Que los domingueros se van a quedar sin contenido? Bueno, como podéis ver, esta es la zona de oficina. Aquí es donde voy a estar trabajando estos días, donde voy a estar cerrando mis transacciones, haciendo un poco de trading. Y ya sabéis que a mí me encanta tener mi propia oficina. Y obviamente delante mío no lo estáis viendo, pero tengo las vistas hacia toda la ciudad. Así que desde luego que así cierro transacciones con gusto. Y aquí tenemos una mini recepción donde tenemos aquí la buena Nespresso Machine para el buen cafelito que no falte. Ya sabes que a mí me encanta para coger energía y darle duro, que no se me escape ni una transacción. Y en general pues tenemos pica, etcétera, para bienvenir a los invitados. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado este tour, pero si pensáis que esto era una locura, ahora os voy a enseñar las zonas comunes, las instalaciones y una de las mejores piscinas de todo el mundo. Así que vamos al lío. Y ahora sin más vamos a tener acceso a una de las piscinas más famosas y más prestigiosas de todo el mundo y de todo Asia. Desde aquí tenemos vistas a todo el centro financiero, desde luego con unas vistas de infarto. Desde luego que cuando piensas en Singapur piensas directamente en ese hotel. Y este probablemente sea uno de los sitios más emblemáticos de todo Singapur. Y para que os hagáis una idea, para acceder en esta piscina tienes que ser miembro, es decir, que tienes que estar alojándote, si no, no tienes ningún tipo de acceso. Aunque quieras pagar todo el dinero del mundo, no te dejan acceder, por lo tanto tienes que estar alojado en el hotel. Pero desde luego que esto lo merece la pena, solo por la Infinity Pool, una noche en un hotel como este lo tenéis que hacer. Desde luego que a quien no le apetecería tomarse un cóctel con estas vistas. Como podéis ver, esta piscina es enorme, tiene aproximadamente 150 metros y está en el piso 57, lo que permite tener vistas a toda la ciudad, a todo el centro financiero, que desde luego que eso es una motivación excelente. También podéis ver que tiene todo tipo de secciones familiares, secciones de adultos, tienen hamacas dentro de la piscina, por lo tanto, un plan perfecto para relajarte después de tus reuniones. Nada más llegar, te dan aquí tu toallita, y ya estamos listos para bañarnos y disfrutar de una buena piscinita. Acompañadme. Os hagáis una idea, si tenéis hambre tenéis hasta 3 restaurantes diferentes con diferentes cocinas donde podéis alimentaros. O si no, también podéis tener la opción de que os tengan la hamburguesa o el sándwich que queráis a tu propia hamaca y poderlo disfrutar con unas vistas de infarto. Así que desde luego que esto es lujo a otro nivel, familia. Luego aquí tenemos una zona de chill out. Para los que quieren estar alejados de la piscina de tanta gente, dependiendo del día quizás se pone muy ocupado, tenemos un jacuzzi privado con vistas hacia la otra parte del mar. Aunque bueno, deciros de que estas vistas tampoco se quedan nada cortas. Tenemos aquí las vistas directas a Gardens by the Bay, así que si te gusta la naturaleza, vistas hacia la naturaleza. Si te gusta la ciudad, vistas a la ciudad. Aquí acontentamos a todo el mundo. Y si quieres más privacidad, también tienes un jacuzzi donde puedes estar con tu pareja y con tus amigos y relajarte, tomarte una buena champaña con unas vistas de infarto. Y bueno, familia, eso es todo por el vlog de hoy. Y por cierto, no lo había dicho, pero este piano cuesta más de $65.000, para que os hagáis una idea del nivelazo que tenemos por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura, en este nuevo tour por uno de los hoteles más lujosos del mundo. Desde luego que no me podía ir de Singapur sin quedarme en el hotel más representativo de la ciudad y del país en general. Así que si os ha gustado, darle a like, hacerme saber en los comentarios cuál es el próximo hotel en todo el mundo que os gustaría que visitáramos y que hiciéramos un tour. Ya sabéis que yo no me pierdo ni una, así que vuestros deseos son mis órdenes. Y deciros de que si es el primer vídeo que veis mío, os podéis ir a suscribir. Aquí abajo hay un botoncito que pone suscribirse y una campanita que os dará acceso a muchísimos más tours en hoteles de lujo que hemos hecho por todas partes del mundo y muchísimos más vídeos que haremos en el futuro, que estoy seguro de que no os los queréis perder. Así que sin más, gracias por acompañarme en esta aventura y sin más, nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.